nota en C5N, abuela de 96 años se cayó en un pozo ciego. Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Avi, buenas tardes para todos. Sí, realmente increíble la noticia y la fortuna y la fortaleza de esta abuela, esta adulta mayor de 96 años, en caer a un pozo con frío, varias horas, mojada, un pozo de 4 metros, ¿no? Sí, de profundidad, señor. Y fue rescatada, como ven ustedes con las imágenes, a través, miren, un malacate tuvieron que improvisar allí, sí. Con este trípode para poder retirarla del lugar, y afortunadamente salvó su vida. Realmente increíble lo que ocurrió. Algo que hemos contado lamentablemente muchas veces, ¿no? La imprudencia. Habrá que por ahí ni determinar se dio aquí qué cuenta, pasó. hay que ver, claro, porque en realidad quien la encontró fue la señora que la cuida, que hace que la ayuda en su casa y obviamente que la cuida. Mira el momento que la sacaban, pobrecita. La señora, 96 años, ¿eh? Sí. 96 tiene. Bueno, llegó a la casa, no la encontró, empezó a buscarla y finalmente llegó al patio. Cuando llegó al patio, ahí entonces le empezó a buscarla más y la encuentra. Ella es la que alerta en 911, hace la llamada y entonces comienza todo el operativo. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, esto ocurrió en la ciudad de La Plata, en 43, entre 10 y 11, donde esta mujer, nonagenaria, jubilada, cayó en este pozo y pasó varias horas a la intemperie. Por suerte y afortunadamente no tuvimos las temperaturas más bajas en estos últimos días, porque imagínense que ya mojada además, y en el interior de este pozo debe haber habido algún signo de hipotermia, pero realmente una salud de hierro, ¿no? De esta mujer de 96 años que tras soportar la caída tuvo que aguardar en este lugar hasta ser rescatada por los bomberos, que afortunadamente se dirigieron al lugar muy rápido, y después en el hospital de Gonet ahí realizaron, por supuesto, los primeros auxilios. Claro, porque había que ver, ¿no? Si tenía alguna quebradura, si estaba herida, si se había raspado, si se había lastimado, por ahí tenía alguna contusión importante. Bueno, finalmente en el hospital de Gonet están realizándole lo que corresponde en cuanto a sus cuidados. Vamos a ver a Ernesto, vamos a escuchar en realidad a Ernesto Usain, que es el jefe de bomberos de La Plata. Ernesto, buenas tardes, ¿cómo le va? Pablo Mesina, Abigail Lasalle lo saluda, ¿cómo anda? Buenas tardes, muchas gracias por el llamado. Bueno, la verdad es que hoy nos enteramos de esta noticia, fuimos convocados por el 911 y bueno, cuando llegamos al lugar nos encontramos con este hecho que es muy importante, bueno, y tuvimos que tomar todas las precauciones por el tema del pozo, como era, teníamos miedo también tuvimos que tomar las precauciones para poder ingresar y estar con la abuela, ¿no? Que pobre estaba tirada sobre su lateral izquierdo, ¿sí? Pobrecita, con un miedo bárbaro, me imagino, ¿no? Sí, así lo que inmediatamente un bombero nuestro, Manuel Roldán, bajó y enseguida entabló una comunicación con ella le tomó la mano y se aferró fuertemente y en ningún momento quiso que la suelte, así que bueno, lo que tuvimos que convocar inmediatamente, bueno, al sistema de emergencia, el SAME, y al grupo especial de rescate, que ellos tienen los elementos necesarios para poder trabajar en estas situaciones de riesgo, ¿sí? Ernesto, buenas tardes. Primero que nada, felicitaciones por el trabajo que han realizado, ¿no? Siempre los bomberos acudiendo a este tipo de situaciones tan delicadas y afortunadamente con éxito. ¿Qué había ahí? Porque, a ver, podemos ver, en las imágenes se puede ver un árbol, aparentemente es un limonero que estaría allí, y después el pozo. ¿Esto tenía que ver con un pozo ciego de la vivienda, alguna construcción que se estaba realizando? Claro, ¿por qué un pozo de tantos metros, no? ¿Algún caño que generó una pérdida? ¿Qué pudieron determinar? No, es un pozo ciego que aparentemente ha sido abandonado. Estaba seco entonces. Es muy común que en la ciudad de La Plata haya varios, sí, pero bueno, lamentablemente esta abuela de imprevisto cayó, se ve que se ha dirigido al fondo y bueno, y la verdad que ha soportado casi 15 horas en un estado ¿Cuántas horas, muy crítico, Ernesto? ¿no? 15 horas. ¿15 horas adentro del pozo? Ay, Dios mío, es un milagro esto realmente. Por eso de inmediato convocamos al personal de salud para que apenas podamos sacarla y retirarla del lugar, sea asistida inmediatamente, bueno, y fue un trabajo que llevó muy delicado por la edad de la señora y porque no sabíamos fehacientemente si tenía alguna quebradura, alguna herida interna. Así que... Ernesto, y a simple vista, ¿cómo estaba la abuela?
No, la abuela, nosotros cuando nos asomamos al pozo, tomando las precauciones, porque imagínense que caminábamos sobre algo que estaba socavado, que también podría caer el bombero y evitar de caer nosotros arriba de ella. Sí, ¿no? más desmoronamiento, ¿no? Exactamente. Claro. Y bueno, el bombero que bajó fue primero a asistir a colocarle un cuello para si tenía alguna lesión cervical, y bueno, y ella estaba muy aferrada a ese bombero por el tema de constantemente no le pidió, no quería que se retire, lo agarró de la mano, no lo soltaba, como que se aferró a la vida del bombero, ¿no? Porque era su salvación. Después de haber estado tantas horas ¿no? en esta situación tan crítica. ¿Cuál es el nombre de la abuela, Ernesto? ¿Lo recuerda? Inés. Inés. Miralle Inés, pobre. Bueno, así que la verdad que nosotros estamos muy contentos que esté bien, sí, claro. que bueno, que pudimos lograr rescatarla. Ernesto, Inés, sí. ¿Inés vive sola allí en esta finca? ¿Está con...? Sí, ella estaba sola y nosotros cuando llegamos al lugar estaba la nieta, así que estaba muy preocupada la nieta. Bueno, nos indicó el lugar, era en el fondo del terreno, y bueno, se ve que ella estaba haciendo alguna tarea o estaba caminando en el fondo, o capaz que, como dice usted, fue a buscar algo al limonero, así que... ¿Y trabajaron ¿y por cuántas horas trabajaron ustedes para poder...? Nosotros trabajamos casi por 1 hora, lo que pasa es que como era tan crítico, no teníamos que tomar todas las medidas que sean necesarias para que ella no corra peligro y no sufra una nueva lesión, ¿no? Y tanto el personal que trabajó en el lugar. ¿Y les hablaba ella? Es decir, vos me decías que se aferró recién a uno de los bomberos, el primero que bajó fue, claro, su esperanza de vida, ¿no? Y ahí se aferró. Un efectivo, bueno, que está altamente capacitado, bajó a la espera de los elementos de rescate que tienen para poder levantarla fehacientemente. Ustedes ven un trípode ahí que es algo para ese trípode de rescate. Claro. Pero ella estaba muy aferrada al bombero que bajó, porque imagínese que tantas horas sola y... Sí, entumecida, ¿no? Imagina uno ya en esa posición con el frío. Sí. ¿Había agua también allí en el pozo? Un poco de agua, anoche bajó mucho la temperatura, así que bueno, la verdad que hay que destacar que Inés tiene una fuerza y un corazón de oro que nosotros nos pusimos muy contentos y hasta nos emocionamos un poco por haberla rescatado y felicitarla por la fuerza que tuvo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Sí, tal cual. Un ejemplo de resistencia, indudablemente. Me imagino que cuando llegó la familia, en esa hora que ustedes han estado, debe haber llegado la familia, porque la señora le avisó, la señora que cuidaba, por lo que sabemos, había avisado tanto a la policía, a los bomberos, como también a la familia de Inés. Claro. Claro, exactamente. Imagínense que la familia estaba con un estado de desesperación de ver a su familiar en el pozo. Bueno, lo que tratamos es retirar todo de alrededor del mismo para que no haya un desmoronamiento, porque estaba muy socavado eso. Ernesto, mientras hablas, estamos viendo las imágenes del rescate y vemos realmente la precaución que han tomado. Vemos el cuello ortopédico, la camilla rígida, ¿no?, con la cual la trasladaron. Pero la vemos a Inés que se mueve. La vemos a Inés que se mueve, así que indudablemente habrá que determinar, a ver qué dicen los médicos, ¿no? Si hubo alguna lesión o fractura, esperemos que no. Bueno, es probable, ¿no? Semejante caída. Estaba muy choqueada ella, estaba muy choqueada y bueno, y después una vez que la sacamos muy agradecida con nosotros, y no pudo... decía gracias, así que bueno, la verdad que estamos muy contentos, ¿no? Con la gente, con el profesionalismo también que trabajaron nuestros compañeros. Seguro. Y las medidas de precaución que se tomó para que salga todo con éxito, ¿no? Y no pudo recordar, Ernesto, el momento en el que la habían rescatado, qué era lo que le había pasado una vez que ella estaba un poco más tranquila. No, nosotros tratamos de no hablar de ese momento porque es volver a algo crítico, sino de darle una esperanza de que va a salir todo bien, que está segura, que ya estamos en un lugar. No tratar de volver al momento crítico que ella sufrió, ¿no? Claro, claro. Tratamos de no afectarla psicológicamente, sino darle una esperanza para que ella realmente se sienta segura y que iba a salir todo bien, ¿no? Ernesto, las dimensiones de este pozo más o menos las calcularon, porque a ver, un pozo ciego generalmente tiene una profundidad
importante, ¿no? Una caída ya a un lugar así es de por sí peligroso. Más o menos, ¿cuántos metros hacia abajo? ¿Cuántos metros de ancho? Sí, tenía entre 3,5 y 4 metros aproximadamente, y en el lugar donde ella cae era un diámetro muy pequeño, donde se ve que se hundió el pasto, pero sí socavado, estaba bastante socavado adentro, pero una altura, caer en una altura para una persona de esta edad es muy crítico, pero bueno, gracias a Dios fue muy fuerte. No, pero para cualquiera, imaginemos, es como caer quizás de un primer piso o más. Claro, y ¿no? además Estamos también... hablando de imagínate cayendo de un balcón, ¿no? Más allá, es más o menos esa altura, ¿no? No, y además también teniendo en cuenta que es lo que decía Ernesto. Sí, hola, ¿nos escucha Ernesto? ¿Ernesto? Sí, ¿Ernesto? Hola. Nosotros lo estamos escuchando bien. ¿Usted a nosotros nos escucha? Sí, no, imagínese que por una persona de esta edad, a veces caen de una banqueta, otra pieza, y se fracturan. Claro, porque los huesitos ya están muy débiles también. 96 años es... Por la edad, así que... Pero Inés ha tenido una fuerza y ha luchado por su vida, ¿no? Porque imagínese que pasó la noche húmeda, con una caída tan grande, a veces puede ser hasta muy crítico, ¿no? Sí. Una campeona realmente. Sí, realmente sí. Realmente sí, una fortaleza realmente increíble. Pudieron, a ver, cuando ustedes hacen el rescate, automáticamente y al momento comienza la intervención también del personal médico. ¿Se hizo algún tipo de primer auxilio ahí en el lugar o directamente fue trasladada con urgencia al hospital de Gonet? Sí, el personal del SAME apenas la retiramos, fue extraída del pozo, hizo las primeras intervenciones y automáticamente, luego de haber hablado con ella, hacerle la pregunta de rigor, la trasladaron de inmediato al nosocomio para poder atenderla más precisamente, ¿no? A ver qué diagnóstico tenía. ¿Tuvieron la posibilidad de dialogar con alguien de la familia? ¿Alguien se comunicó con ustedes o los médicos para contarle cómo está? Porque entendemos debe estar internada, ¿no? Claro. ¿Esto fue a qué hora? Sí, ¿A qué hora intervinieron ustedes? Nos comunicamos porque, bueno, siempre tratamos, no nos importa cómo sigue esta persona, ¿no? Y bueno, sí, está fuera de peligro, está bien, y bueno, y los familiares están muy agradecidos por cómo trabajamos, así que... Bueno, nosotros esto fue muy gratificante rescatarla sano y salvo, ¿no? Ernesto, usted decía recién cuando estábamos hablando del pozo y demás que hay muchas viviendas en La Plata que tienen estos pozos ciegos. ¿Por qué tienen estos pozos ciegos? ¿Porque no se han llegado a tapar? ¿Cuál es la razón? Lo que pasa es que es una ciudad, bueno, ustedes saben, fue creada en 1882 y hay casas muy antiguas que... Claro. El sistema de cloaca no existía antiguamente, claro. Y bueno, y debían ¿cómo se llama?, realizar estos pozos, y cuando se fue urbanizando más y realizaron las cloacas correspondientes, estos pozos quedaron en el mismo estado, ¿no? Y bueno, con el tiempo, con la lluvia, con la inclemencia del tiempo, se sigue socavando y bueno, y a veces pasa estos hechos, ¿no? Claro, pero el problema es que es realmente muy peligroso para todos los vecinos, así como fue para Inés. Si en muchas casas esto sucede o no se toma la precaución, pues para taparlos hay que rellenarlos, me imagino, perdón la ignorancia, ¿no? Pero me imagino que hay que rellenarlos con tierra o material en esos 4 o 3 metros y medio. Sí, y espera que se asiente. Sí, eso habría que tomar esas precauciones. Lo que pasa es que hay viviendas que no se desconoce bien dónde están los pozos de daño, ¿no? Porque han sido tapados o han construido algo arriba. Hace 3 años también habíamos tenido una mujer que también cayó en otro pozo que no sabía que existía, ¿no?, en el lugar. Vos decías en un momento que cuando ustedes hacen el rescate, el lugar abajo, el diámetro era muy pequeño, es decir, que estaba obviamente en una posición muy incómoda. ¿Vos dijiste que había pasto ahí abajo que pudieron encontrar? No, el pasto era el que donde había pisado Inés y se había caído. Así que uno quizás puede entender que ese pozo también se estaba haciendo, que estaba socavándose la tierra y quizás ella
no lo tenía visto y quizás esto ocurrió y por eso en forma desprevenida, más allá de conocer su casa, pudo haber caído allí, ¿no? Sí, exactamente. Ella no desconocía totalmente, me imagino, y habrá capaz acá caminado miles de veces por ese lugar y nunca ha pasado nada, pero bueno. ¿Manifestó algún tipo de, mientras ustedes hacían el rescate, que por lo que vemos fueron extremadamente delicados como debe ser una situación así, ella manifestaba algún dolor en particular, alguna dolencia en particular? Sí. Claro. Sentía dolor, tenía frío, así que bueno, primero que el bombero que bajó fue ponerme un collar por el tema cervical, taparla con el saco de incendio, y bueno, y ella lo que no quería que el bombero se aleje de ella. Mirá vos, qué bárbaro. Le tomó la mano y era constantemente hablarle, y el bombero le explicaba que no se iba a retirar, que yo la iban a rescatar, y bueno, este bombero constantemente estuvo con ella, no se movió hasta que le pusieron todos los elementos para poder extraerla. ¿Esto le había pasado alguna vez ya, Ernesto? Sí. Yo he trabajado, no sé si recuerdan, en la chica de Varela que cayó a los 33 metros. Sí. Sí. Hemos trabajado en eso, que fue también un rescate con éxito, no sé si recuerdan. Sí. Y hemos trabajado también en varios rescates, así que... Hay un protocolo, ¿no? A ver, porque para este tipo de situaciones... uno entiende que tiene que haber formas ya establecidas de trabajar, se ha aprendido con el paso del tiempo y con las experiencias que algunas lamentablemente no han resultado bien, pero otras como la que contabas, la de Varela, y en este caso sí. ¿Cuál es la forma de trabajar en un caso de estas características? ¿Qué es lo que se hace? Y nosotros tenemos el protocolo, tomar nosotros como bomberos, hacer la primera intervención, y el protocolo es llamar a la gente del grupo de rescate, que ellos son especializados en lo que es rescate en altura, en espacios confinados. Verán los chicos, como se ve en el video, que están con los cascos, que manejan el tema de las cuerdas, que ellos hacen buceo, ellos están específicamente para todas esas tareas. Entrenados para rescate. eso. Sí, no es un rescate para cualquiera, ¿no? Obviamente personas que pueden tener algún tipo de problema de claustrofobia o donde hay que entrar a un lugar muy estrecho y encima realizar las tareas de rescate. Y que además no sabes con lo que te encontrás, Pabli, porque, a ver, como decía Ernesto hace un ratito, ellos no sabían en qué situación estaba Inés. Si estaba quebrada, si estaba herida, si le pasaba algo. Entonces, la realidad es que por ahí ella no se daba cuenta, porque me imagino, y poniéndome en el lugar de Inés, sin siquiera pasar por un ratito por lo que ella estuvo, me da la sensación que en el momento uno está pero con tanto miedo y tan desesperado por querer salir, que no sabe qué es lo que le pasa adentro del pozo. ¿O me estoy equivocando, Ernesto, en lo que digo? No, por supuesto. El personal nuestro está altamente capacitado, hace cursos, porque, bueno, tanto curso para el manejo de esas situaciones y el manejo psicológico de la víctima, ¿no? Porque imagínese que uno tiene que tanto trabajar en un lugar que no sabe con qué se va a encontrar, y asistir a la víctima lo mejor posible y darle una seguridad de que todo va a salir bien, ¿no? Sí, imagino que todas estas situaciones obviamente requieren una preparación especial por parte del personal. ¿Ustedes cómo se entrenan? ¿Reciben capacitación especial? ¿Con quién? ¿Con psicólogos? ¿Con personal especializado? ¿Con médicos? Porque también, ustedes tienen que saber cómo maniobrar a una persona para no provocarle una lesión mayor, ¿no? ¿Cómo tocas el cuerpo de Inés, por ejemplo? Una señora de estas características, 96 años. En un lugar tan pequeño, después de... Imagínate además en una misma posición durante 15 horas. No te podés ni mover, ¿no? ¿Cómo se hace, Ernesto? ¿Cómo sabes de dónde agarrarla? No, y bueno, nosotros recibimos capacitaciones también por médicos, recibimos, como se llama, entrenamiento por personal del SAME. Primeros auxilios. En lo que es primeros auxilios y todo eso. Después el personal de rescate recibe entrenamiento, ha viajado a otros países, a Brasil, a Estados Unidos, para recibir entrenamiento específico sobre estos hechos, ¿no? ¿Tuviste la posibilidad de hablar con la familia de Inés? No, porque una vez que fue retirada
los familiares acompañaron a la ambulancia para poder ir al hospital a ver cómo seguía la salud de Inés, ¿no? Pero no te contaron con respecto a su estado de salud, porque obviamente se la ve y indudablemente es muy fuerte Inés, ¿no? Porque para soportar esta situación... La verdad que para nosotros fue admirable la fuerza que tenía ella y por la edad que tenía, cómo se encontraba, ¿no? Porque nosotros a veces también hemos ido a buscar en edificios o en departamentos personas que se caen de una silla o se levantan de la cama de esta edad y se quiebran la cadera. Bueno, sabés que lo mencionás y muchas veces ocurre que dicen, se cayó y se fracturó la cadera. Y lo que ocurre es que muchas veces se fracturan y se caen. Y se caen. Porque cuando hay una edad tan avanzada, los osteoporosis, los problemas en los huesos generan que, por ejemplo, se pueda producir una fractura y después caen. Claro, entonces se cree que en realidad ocurrió por la caída, pero ocurre en forma anterior. Es algo muy habitual. Es realmente milagroso lo que ha ocurrido en este caso de Inés. Sí, para nosotros fue, pero muy gratificante que haya salido así en tan buen estado después de haber estado tantas horas, ¿no? En ese pozo, con frío y bueno, y un golpe que hasta yo con 40 años puedo llegar a caer de 4 metros y haber sufrido una lesión, ¿no? Sí, claro. Esto una lesión grave, además. Es lo más factible, Ernesto. Y nos pasaría a nosotros también lo mismo, seguramente. Por eso... Exactamente. Imagínense, 4 metros y medio, 3 metros y medio o 4 metros, cualquiera puede sufrir una lesión y lo que ha soportado Inés se nota que ha sido muy fuerte en muchos aspectos, ¿no? Físico, mentales, psicológico, ¿no? Porque haber estado ahí y no bajó nunca los brazos, ¿no? Por eso cuando llegó el bombero se aferró a él, así que... Claro. Y además también le debe haber pedido, me imagino, al principio, cuando se cayó, debe haber pedido mucha ayuda y después se debe haber dado cuenta tal vez que en realidad hasta que llegara la señora que la cuidaba y que la ayuda en su casa, no iba a poder tener ningún tipo de atención. No le quedaba otra más que esperar. Sí. Eso a uno le puede afectar psicológicamente, claro, porque ve que pasan las horas y no llega la ayuda, es algo muy crítico. Pero bueno, la verdad que estamos muy contentos de haber podido ayudar a Inés, de poder rescatarla bien, que la hayan podido ayudar a ser asistida, así que bueno, estamos con muchas ganas de ir a verla. Ernesto, y poder hablar con ella, ¿no? Ustedes, el cuartel de bomberos que intervino en este caso, ¿ustedes son de qué sección? Del cuartel central de bomberos de la policía de la provincia de Buenos Aires. Ajá. ¿Y cuántas personas trabajan allí en el lugar? Nosotros somos 60 efectivos en el cuartel. Y obviamente en este caso se dividen por turnos, por guardias, ¿no? En este caso usted... Exactamente, guardias de 24 y bueno, y también está el personal del grupo de rescate que está a unos 20 minutos también de ahí, que ellos también son 20 efectivos para... ¿También de policía de la provincia o voluntarios? Exactamente, sí, todos pertenecemos a la Superintendencia de Seguridad Siniestral, dependiente del Ministerio de Seguridad. Ajá. Y bueno, estamos para todos los hechos que necesita la ciudadanía ante cualquier siniestro, ¿no? Y cuentan, bueno, por lo que podemos ver aquí, han desplegado todo lo que necesitaban, cuentan con todos los elementos. ¿Cómo está la situación del cuartel en general? No, la verdad que la provincia nos ha equipado bastante, verán que y la dotación es importante. Todos los elementos necesarios para poder trajar, contamos con todos los elementos necesarios que nos ha provisto la provincia, ¿no? Sí. Qué bueno eso, ¿eh? Sí, realmente es bueno destacarlo, ¿no? Por eso preguntaba, sí. Claro, es muy bueno para destacarlo, definitivamente, Ernesto, porque eso significa entonces que verdaderamente las cosas en algunos lugares funcionan. Sí, la verdad que nosotros estamos muy contentos, la verdad que lo que hemos recibido, bueno, porque esto se ve volcado en la ciudadanía, ¿no? Esto es para el bien de los ciudadanos.
Así que... estábamos viendo una imagen recién en el costado de la pantalla, que ahí la vamos a reiterar porque podemos ver el video y también las fotografías, ¿no?, del momento del rescate, y se puede ver el momento en que suben a Inés, y también hay un efectivo, ¿no?, el bombero que bajó. El espacio, si tuvieras que describirlo, vos decías que abajo era como más angosto, ¿no? ¿Qué tendrá? ¿Un diámetro de 1 metro, 1,5 metros en la boca y 1 metro hacia abajo? Sí, en el diámetro más o menos de que tenía en la superficie, sí, donde pisó Inés y cayó. No tenía no más de 30 o 40 centímetros, y abajo sí era un poquito más grande, en donde entraban 3 o 4 personas. ¿Sí? Ah, entonces ella cae por un lugar... chiquito. Bueno, a ver, viste que los pozos ciegos en general tienen como una tapa, sí, ¿no? Donde como una boca más chica. Una boca más pequeña, y después abajo, obviamente, también como socavándose se abre. Es como si fuera... una botella, ponele, claro, una grandota. botella o una lámpara, digamos, ¿no? Como para entenderlo de alguna manera. Exactamente, como dicen ustedes, como un sistema de una botella. ¿Vos sabés, Ernesto, que acá, bueno, hay muchísimos amigos que nos están mirando y por medio del Twitter se comunican y de hecho están tan sorprendidos como nosotros por el tema de las imágenes que están viendo de Inés? Y Héctor Morgan dice que se la ve a la señora, a Inésita, sin calzado, y pregunta si se los habían sacado o si directamente quedaron adentro del pozo. No, se ve que se salió cuando ella cayó, así que claro. Nosotros lo que enseguida nos abocamos a ver si ella tenía alguna lesión que podía comprometer, hablar con ella, y bueno. Y además estaba con muy poca ropa, ¿no? Porque, a ver, esto fue... ¿Ustedes la rescatan a qué hora? A las pueden sacar a las 11:30 más o menos. 11 de la mañana, o sea que ella cayó en la mañana del día... A ver, claro, en la mañana del día... A ver, a la tarde fue, ¿no? Del día anterior, a la tardecita. A las 10 entre las 8 y las 10 de la noche. Entre las 8, que era una noche, a ver, que si bien la temperatura había bajado, no era extremadamente fría, porque ella se la ve, ¿qué tenía? Por lo que podemos ver allí, una falda... Sí, como un pantalón, como un camisón, algo, con claro, una remera, así. Sí. Claro, vaya a saber... más como para irse a dormir, por decirlo, ¿no? Claro, vaya a saber qué fue a buscar, ¿no? En ese momento, porque ahí vemos también alguna planta, puede ser un frutal, vaya a saber, ¿no? Sí, qué estaba haciendo en ese momento. Pero si estamos hablando de algo de 30 centímetros... Es muy pequeño, es muy ¿no? pequeño. Indudablemente no lo ves. Muy flaquita, Inés, muy chiquita. Claro. Sí. Y aparte, imagínese caer de una manera que uno no está preparado, ¿no? Porque seguro. Cuando ella cae es todo imprevisto, ¿no? Si uno se prepara, se cae y está preparado, afirma su cuerpo, todo, pero bueno, ella lamentablemente... Ahora, qué milagro esto, ¿no? Porque realmente... Quizás uno hubiera, imagínate un familiar, llega a casa de la abuela y no la encuentra. Quizás por la edad uno puede pensar se desorientó, exacto, se fue, salió caminando, o entraron a robar. Y quizás lo que uno menos hubiera pensado en ese momento es ir a buscar en el fondo, a ver si la encontró. Y en el lugar en el que estaba, realmente coincidieron, se alinearon los planetas, ¿no? En este caso, claramente. Sí, fue la verdad que es un milagro. Y no, yo creo también la fortaleza que ha tenido Inés de no bajar los brazos, ¿no? La fortaleza que ha tenido ella para luchar por su vida. Y bueno, la verdad que nosotros estamos muy contentos. Nosotros trabajamos para esto, para que salga todo bien, y nos capacitamos día a día. Y esto es muy gratificante para nosotros, ¿no? Seguro. Hacer estos rescates, ayudar a la gente, es algo tan gratificante que a veces no tiene precio, ¿no? No, tal cual. ¿Qué te pasa a vos cuando, a ver, vos decís es gratificante, ¿no? Pero algún día decidiste encarar esta profesión, donde sabemos que ustedes se juegan la vida constantemente por ayudar a los demás, donde lamentablemente muchas veces sufren heridas considerables y hasta muchos colegas han perdido la vida, ¿no? En situaciones de rescate, pero este momento debe ser fantástico, ¿no? No sé, comparable con pocas cosas, ¿no? El momento que nosotros rescatamos a alguien o realmente es todo un éxito para nosotros, no me da vergüenza decirlo, pero más de una vez he llorado o hemos llorado de la alegría, y bueno, es algo que no tiene precio esto, ¿no? Ayudar a alguien y bueno, son imágenes que van a perdurar en nuestro para siempre, ¿no? Y recordar con éxito
lo que hemos hecho, ¿no? Tal cual. Ernesto, ¿cómo se llama el bombero al cual Inesita se aferró? Manuel Roldán. Manuel Roldán es un chico que no hace mucho ingresó a bombero, pero se ha capacitado mucho, ha estado en varias situaciones, pero bueno, nosotros decidimos que va a ser uno de los mejores, y bueno, y también por las condiciones físicas que él tiene, y bueno, supo contener a Inés, claro. Y ella se aferró a él, ¿no? Claro. Se aferró fuertemente a él y confiaba, le dio una tranquilidad a Inés. Vos hablabas anteriormente de la capacitación, ¿no?, que reciben, de los cursos, pero también tareas como las de ustedes requieren un entrenamiento. A ver, comparemos, un guardavidas, por ejemplo, ¿no? Una persona... Físico, decís vos. Claro, porque a ver, uno tiene que de mantener fuerza. un determinado entrenamiento, más allá que uno puede especializarse más en algunas cuestiones. Estos hombres están siempre en tareas realmente complicadas, luchando contra el fuego, subiendo, escalando, bajando. Ustedes tienen que tener algún tipo de entrenamiento en particular para este tipo de cosas. Rescate y bombero recibe entrenamiento, nosotros tenemos un gimnasio dentro del cuartel, y bueno, y se corre, se entrena, se sube dentro del cuartel se entrena. Sí, adentro del cuartel se entrena, dentro de las 24 horas, y bueno, y se hacen prácticas, se hacen simulaciones, se trabaja día a día porque no sabemos cuándo puede ocurrir el hecho. Para nosotros no hay hora, momento, nosotros estamos preparados para salir y bueno. Todo el tiempo, ¿no, Ernesto? Todo el tiempo están en guardia. Sí, nosotros tenemos guardia de 24 horas que están para atender cualquier situación crítica, ¿no? Está bueno destacar esto, porque, a ver, uno muchas veces piensa en el bombero incendio, ¿no? Tiene que ver con esa situación, pero hay un montón de otras tareas en las cuales acuden y otras que lamentablemente son mucho más dolorosas, ¿no? Y que son mucho más fuertes. Son personas que están acostumbradas a encontrarse con los peores escenarios, ¿no? Esto claramente hay que decirlo. Y generalmente las guardias en las que trabajan, vos decías, son 60 personas, se dividen en turnos, hay mayor cantidad de gente en un horario que en el otro. 24 horas, 3 turnos, los 365 días del año. El cuartel nunca descansa. El cuartel siempre está atento y preparado para salir, ¿no? Y hay momentos de mayor trabajo, bueno, uno entiende quizás para las fiestas, ¿no? Lo que ocurre habitualmente debe ser momentos mucho más fuertes, pero hay momentos de mayor trabajo, de mayor demanda. Y sí, en invierno por el tema de la utilización de las estufas, calefacción, eso aumenta las salidas de intervenciones, ¿no? Por incendios, claro, por una calefacción defectuosa, por elementos que no deben ser utilizados, ¿no? Claro, no hay cuidado, nosotros damos capacitación en los colegios también, en temas de cuidado que tienen que tener en las viviendas, en los hogares, damos en diferentes lugares en donde para poder alertar a la gente que no ocurra ningún siniestro, ¿no? Vos lo mencionabas anteriormente, el tema de estos pozos ciegos que hay. Allí ahora, en la casa de Inés, por ejemplo, en esta zona, ¿sigue habiendo pozo ciego o ya hay desagüe cloacal instalado? No, ya hay agua, hay sistema cloacal, ¿no? Está bien. Lo que pasa es que nosotros desconocemos, porque imagínense que la ciudad fue creada en 1882. Sí, claro. ¿No? Por eso te quería mencionar, porque ha habido en muchos casos allí, y también en zonas de barrios aquí de la ciudad de Buenos Aires, San Telmo, Parque Centenario, muchos lugares donde hay muchos aljibes también, que han sido tapados incorrectamente, y que, bueno, han seguido trabajando y son altamente peligrosos. Porque se desconoce. Abajo, claro, porque el agua sigue trabajando, muchas veces hay redes que están... sigue socavando el 12, sí. Bueno, esto es un buen llamado de atención también para todos aquellos que puedan o en algún momento han tenido algún pozo ciego, para hacerlo revisar, ¿no? Porque imaginemos también los chicos o cualquier persona, como en el caso de Inés, puede correr algún tipo de peligro para taparlo como corresponde, obviamente, y evitar este tipo de situaciones. Sí, eso tendría que ser algo que lo armara entre el municipio. Sí. Como para alertar esto, ¿no? Para llamar la atención. Para que lo tengan en cuenta y que se pueda trabajar en ello y que no haya más Inés, en este caso,
en sus casas teniendo este peligro, ¿no? Porque así como le pasó a Inés, le puede pasar también a una criaturita chiquitita que esté jugando en el patio de su casa, inocentemente, y también se encuentre con una situación así. Gracias a Dios podemos estar contentos que salió todo bien, que Inés está fuera de peligro y contar algo bueno, ¿no? Después, así que... Para los que estaban preguntando recién, bueno, recordar que vos tuviste la posibilidad de comunicarte con el hospital de Gonet, ¿no? Que es donde se encuentra internada, y recordá, por favor, porque algunos estaban preguntando cómo está Inés. Afortunadamente sí, está bien. En peligro ella. Sí, en observación, porque imagínate que estuvo tantas horas en una situación crítica que va a seguir como mínimo 24 horas en observación, así que está en manos del hospital, así que está bien cuidada Inés ahora. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, realmente felicitaciones nuevamente a todo el equipo que ha trabajado allí al cuartel de bomberos en este rescate, por todo el trabajo que han realizado y en tan poco tiempo, ¿no? Afortunadamente, y bueno, esperemos que puedan tener una jornada, un fin de semana un poco más tranquilo después de esto que ha ocurrido, pero que afortunadamente ha tenido una buena resolución y un final feliz, y esperamos que la abuela Inés, les recordamos para aquellos que se engancharon recién, estamos hablando de una abuela de 96 años que cayó en un pozo ciego abandonado en su vivienda, y afortunadamente, bueno, uno de sus familiares llegó a la casa, no lo encontró, se dieron cuenta que estaba allí en el pozo, y los bomberos allí de la policía de la provincia de Buenos Aires en La Plata acudieron rápidamente y la rescataron. Antes de terminar la charla, Ernesto, reiteremos el nombre del bombero que abrazó Inesita. Sí, el bombero es el oficial subayudante Manuel Roldán. La verdad que destacar la labor que ha hecho hoy en su día y cómo contuvo a Inés, ¿no? Que en un momento, una vez que bajó, se alejó de ellos, hasta... Un genio, entonces. La verdad estamos muy contentos y muchas gracias por su llamada y por mostrar las imágenes que la verdad estamos contentos que Inés esté bien, ¿no? Bueno, ténganlo en cuenta, Manuel y Ernesto Usain, que ha dialogado extensamente con nosotros, además para que ellos vayan a tomar contacto con la gente, con los pibes, en las escuelas. Lo bueno y lo importante que siempre es que estas personas que saben tanto del cuidado del prójimo, de los demás, puedan enseñarnos de aquellas cosas en las que hay que cuidarnos en casa, en la vía pública, que muchas veces no se atienden, para obviamente cuidar la salud, la vida, que es lo más importante, y para también restarle un poco de trabajo a estos hombres que no paran, como escuchaban ustedes, 24 horas, 365 días a la semana acudiendo a uno y otro lado, y en este caso con un final feliz. Exactamente. Ernesto, mil gracias por haber hablado con nosotros y también por la tarea que realizás. No, por favor, muchas gracias por su llamado y bueno, estamos siempre para ayudar a la ciudadanía, ¿no? Sí, no me cabe ninguna duda sobre todo esto que estás hablando. Muchísimas gracias otra vez. Que tengas buenas tardes. Buenas tardes.